Dios los bendiga. Hoy tenemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como fanáticos del legalismo. Hoy vemos que en muchas iglesias hay sectas, aún de los fariseos, de los saduceos, aún en iglesias cristianas. Hay sectas católicas, hay sectas de los mormones, hay sectas de los testigos de Jehová. Hay diversidad de sectas, hay muchas sectas que no las nombré y no conocemos. Hoy nombramos este tema como fanáticos del legalismo. Vamos a orar por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que me das, Señor. Te pido, Señor, me bendiga, Señor, con tu palabra, Señor. Llevar tu palabra, Señor, aunque sea aborrecido, aunque sea vituperiado, Señor. Te pido, Señor, por las personas que nos escuchan, Señor. Ayúdalos, Señor, a que sean salvos, Señor. Ayúdalos, Señor, a que estén allá arriba en los cielos contigo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido bendiciones, Señor, para todos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a definir primero qué es un fanático. Fanático, persona que se apega con celo extremo de manera apasionada y con intransigencia a sus creencias y es intolerante con todo lo que no concuerde con ellas. La segunda definición, persona que tiene un gusto o inclinación extrema y entusiasta por algo o alguien. Ahora vamos a ver qué es legalismo. El legalismo en la teología cristiana es un término peyorativo que se refiere a poner la ley por encima del evangelio. Otro significado es formalidad o requisito legal que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo. Gloria a Dios. Como ven, hoy hay mucho legalismo en las iglesias y aún en las iglesias cristianas. Muchos defienden una cosa. Muchos defienden la santidad, algunos defienden la prenda, defienden el vestido, el vestuario, algunos defienden la comida, algunos defienden la circuncisión, que las personas se circunciden. Pero vamos a hablar de este materialismo con la palabra de Dios. Viene la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hechos capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Gloria a Dios. Paramos aquí en ese versículo. Ahorita seguimos. Como ven, el evangelio de Cristo Jesús fue llevado a todas partes, fue llevado a las naciones. Primero fue anunciado para el pueblo de Israel, para los israelitas. Después fue anunciado para los gentiles. Uno de los primeros gentiles que creyeron fue Cornelio el centurión. Cuando Dios le habló a Cornelio en una visión, que dijo que fuera por Simón y le hablara que viniera a su casa. Después Dios le habló a Simón en una visión, en un sueño. Le enseñó en la visión, le enseñó varios animales impuros, le enseñó víboras, serpientes, cuadrúpedos, alacranes, arañas, tarántulas, todo tipo de animal inmundo. Y Pedro le dijo: Señor, no he comido nada impuro. Y Dios le dijo:
Pedro, levántate, mata y come, porque lo que Dios ha limpiado no lo llames impuro. Allí Dios le estaba hablando de Cornelio el centurión, lo estaba autorizando para que fuera a predicarle el evangelio de Cristo Jesús. Cornelio era un gentil, Cornelio no pertenecía al pueblo judío, pero en cambio Cornelio era una persona temerosa de Dios, era una persona que hacía ofrendas, que ayudaba al pobre y al necesitado. Hoy en día el evangelio de Dios es para todos. Ya no hay griego, no hay judío, no hay varón, no hay mujer, no hay libre, no hay esclavo. Todo el que crea en Cristo Jesús, para Dios no hay distinción de personas. Todos somos iguales, aquellos que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Gloria a Dios. Volvemos a leer el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Gloria a Dios. Como ven, algunos discípulos que creyeron que eran fariseos, eran de la secta de los fariseos, querían implantar e imponer en el evangelio de Jesús que guardaran la ley de Moisés. Pero allí los discípulos, reunidos con Pablo y Bernabé y guiados por el Espíritu Santo, determinaron que a los gentiles nuevos que se les anunciara la palabra de Dios, no se les pusieran cargas, como obedecer la ley, porque esas cargas ni siquiera el pueblo judío, el pueblo de Israel, pudieron con esas cargas, con la ley de Moisés, la ley de Dios. Era una carga pesada que ni aun los judíos podían con esa ley, y esa carga, esa ley los llevaba a la muerte. Hoy, por la fe en Cristo Jesús, tenemos vida eterna, sin necesidad de guardar la ley, sin necesidad de hacer sacrificios, sin necesidad de llevar cargas pesadas que nos lleven a la muerte. Gloria a Dios. Hechos capítulo 15, versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Como ven, los discípulos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, determinaron que no había que seguir la ley, solamente había que abstenerse de carne de ahogado, de comer, de tomar sangre, de fornicación, de idolatría. La ley solo era una carga de tropiezo, y ese tropiezo los llevaba a la muerte. Hoy en día, con nuestra fe en Cristo Jesús, nos lleva hacia la vida eterna, nos lleva hacia Dios, nos lleva al paraíso de Dios, al reino de los cielos.
a la Nueva Jerusalén, a la Santa Ciudad. Gracias a nuestra fe, gracias a Dios por amarnos y enviar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Gloria a Dios. Hechos capítulo 15. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis, pasadlo bien. Gloria a Dios. Como ven, estamos aquí reafirmando el versículo anterior de que solamente hoy debemos abstenernos de sangre, de carne, de ahogado, de fornicación y de ídolos, y andar en el camino de Dios. Tener a Cristo en nuestro corazón, haber creído en Cristo Jesús, haberlo aceptado como nuestro Salvador por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Gloria a Dios. Como ven, aquí la palabra de Dios dice que ahora por la fe somos justificados, no por obras, no por obedecer a la ley, sino por nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, toda persona que crea en Cristo Jesús, toda aquella persona que tenga fe en Cristo Jesús es justificado. Es justificado aquel que se circuncidó, y también es justificado el incircunciso. Ahora en Cristo Jesús, circunciso e incircunciso son justificados en el nombre de Jesús por la fe. La fe no es invalidada, la fe es validada por nuestra fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga esas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice acerca de ti? Esta es la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Como ven, aquí está hablando la palabra de Dios, que por la ley tenemos que obedecer toda la ley completa para ser salvos. Y prácticamente ninguna persona obedecía la ley completa. Prácticamente ninguna persona era salva, porque obedecer la ley completamente era muy difícil. Era una carga pesada para todos nosotros. Pero ahora, por la gracia de Cristo Jesús, por solamente creer en Jesús, por solamente tener fe en Cristo Jesús, seremos salvos. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 10:9: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy solamente debemos creer en Dios. Solamente debemos confesar a Dios como nuestro Salvador. Solamente debemos creerle a Dios de que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Solamente debemos creer que Jesús vino a este mundo a morir por nosotros y murió por nosotros, y al tercer día resucitó y subió a la diestra con nuestro Dios Padre. Solamente debemos hacer una confesión de fe para ser salvos, para estar con Dios en el paraíso, en el reino de los cielos, en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén, que descenderá de los cielos hacia nosotros. Descenderá como una esposa ataviada para su marido, y nosotros somos los novios, y la nueva Jerusalén nos espera a nosotros. Vendrá por nosotros como una novia ataviada para su marido. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Romanos capítulo 4, el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Abraham no tiene por qué gloriarse ni justificarse por las obras. Esas obras son obras de la carne, obras del hombre. Dios justificó a Abraham por la fe. Esa fe que Abraham le tuvo a Dios le contó como justicia. No fueron las obras que hizo Abraham, sino la fe le fue contada por justicia. Esa fe que tenemos nosotros en Cristo Jesús nos limpia del pecado, nos limpia de nuestro viejo hombre, de lo que hicimos antes de aceptar a Cristo, antes de reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Aunque hayamos tenido varios pecados que hayan sido como la arena del mar, aunque hayamos sido matones, rateros, violadores, estafadores, drogaditos, borrachos, de lo peor, Dios nos perdona nuestros pecados. Cuando venimos a Cristo Jesús, todo lo pasado ha sido borrado y contará lo presente. Dice la palabra de Dios en Isaías 1:18: venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueren como la grana, serán como la nieve emblanquecidos, y si fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17: de manera que si alguno tiene a Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, y aquí las cosas son hechas nuevas. Como ven, hoy nuestra fe en Cristo Jesús, lo pasado quedó olvidado. Si nuestros pecados fueron como una montaña grande que no se puede ver de lo grande que es, esos pecados son emblanquecidos, ya no cuentan, son borrados. Cuenta lo que hagamos de hoy en adelante, desde que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Esa fe que tenemos en Cristo Jesús nos perdona nuestros pecados. Ahora ya no es por obras, no es por cumplir la ley de Moisés, la ley que Dios puso y que se la dio a Moisés para el pueblo de Israel.
Ahora la salvación la tenemos por la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios, santo eres Señor. Gracias Señor por tu amor, por tu misericordia. Gracias Señor por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gloria a Dios. Como ven, ahora por Cristo Jesús, nosotros hemos muerto a la ley. Nosotros no estamos obligados a llevar la ley, no estamos obligados a obedecer la ley, sino estamos obligados a tener a Cristo en nuestro corazón, a obedecer a Dios, a obedecer lo que Cristo nos mandó que hiciéramos. Y una de las cosas que Cristo nos mandó que hiciéramos es de que amáramos a nuestro prójimo, y nos mandó Jesús a llevar su evangelio, el evangelio de Cristo Jesús. Nos llamó Dios a traer almas a su camino, a sacarlas de la perdición, a sacarlas de las garras del diablo, de sus demonios, a sacarlas de la muerte y a traerlos a los caminos de Cristo Jesús. Ahora, en Cristo Jesús estamos obligados a vivir bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. Debemos vivir con nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Debemos vivir obedeciendo a Dios, obedeciendo sus mandamientos, para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos y para estar en el reino de los cielos, en la santa ciudad, con Dios, con Jesús y sus ángeles. Ahora, en Cristo Jesús, debemos vivir bajo el nuevo régimen del Espíritu, bajo el régimen de la obediencia hacia Dios y no bajo el viejo régimen de la letra. Dios quiere que todos nosotros seamos salvos. Dios no quiere que nadie muera. Nosotros tenemos un cuerpo y tenemos un alma, pero el alma no muere, el alma permanece para siempre. Y toda persona, cuando muera, va a dar cuentas a Dios. Toda persona va a ser juzgada por Dios. Y aquella persona cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida van a ser echadas en el lago de fuego por la eternidad, por los siglos de los siglos. Allí será el lloro y crujir de dientes, será el sufrimiento por la eternidad, por los siglos de los siglos. Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. La voluntad de Dios es de que todo lo que Cristo ganare, todo aquel que cree en Cristo Jesús no se pierda y esté allá con Dios por los siglos de los siglos. Dios quiere que seas salvo. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que cuando mueras seas juzgado. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, vas a ser echado al lago de fuego. Allí será la segunda muerte por los siglos de los siglos. Allí ya no habrá oportunidad de arrepentirse. No habrá oportunidad de ser salvo. No habrá otra segunda oportunidad. La oportunidad de ser salvo es ahorita, cuando estamos en vida, cuando podemos aceptar nosotros por nuestra propia decisión a Jesús como nuestro Salvador. El día que mueras, ninguna otra persona te puede dar la salvación, ni aunque oren por ti los católicos, ni aunque les hagan 90 novenarios, 1000 novenarios, 1000 rezos. Ya nadie puede sacarlos de ese lugar de sufrimiento, del infierno, del lago de fuego. Ni las oraciones, ni los novenarios,
Ni aunque te pongas en ayunas, ni aunque le pidas a Dios que esté en los cielos. La oportunidad es ahorita en vida, cuando tienes vida, cuando puedes hablar, cuando tienes pensamientos para decir: Dios es grande, Dios es fuerte, Dios nos amó y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Cuando conozcas la palabra de Dios, cuando te arrepientas de tus pecados, cuando aceptes a Cristo Jesús como tu Salvador, entonces serás salvo. La salvación es ahorita, en vida, ahorita que tienes razón, ahorita que puedes hablar, ahorita que puedes caminar, ahorita que te puedes mover, ahorita que tienes pensamientos. Cuando estés muerto, cuando estés en el ataúd, en la caja, ya nadie puede salvarte del sufrimiento, del lago de fuego y azufre. La salvación es ahorita aceptar a Cristo como tu Salvador. Muchas personas pueden decir: estoy joven, voy a buscar a Dios más adelante, primero voy a trabajar, primero voy a hacer mi casa, primero disfrutaré la vida, voy a pasearme, voy a parrandear, voy a andar en lo malo, voy a fornicar, y ya que esté viejo entonces busco a Dios. Pero Dios dice una cosa: necio, esta noche vienen a pedirme tu alma, y de todo lo que has previsto, ¿de quién será? Todo por lo que trabajaste, por tus graneros, por tus casas, por tus carros, por la familia, por tu salud, por divertirte, por darte placer, por viajar, por fornicar, por pecar. Todo eso es pasajero y todo eso te acarrea la muerte. Más vale que hoy en vida, más vale que hoy aceptes a Cristo como tu Salvador. Más vale que hoy endereces tu vida, tengas a Cristo en tu corazón para que seas salvo. El día de mañana no lo tenemos asegurado. En la palabra de Dios, en el rico insensato, el cual decía: alma mía, muchos bienes tienes ganados. Voy a derribar mis graneros para hacerlos más grandes y para meter todos mis granos. Y diré a mi alma: alma mía, regocíjate, muchos bienes tienes acumulados. Come, descansa y duerme. Pero Dios dice una cosa: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y de todo lo que has dispuesto, ¿de quién será? Así es el necio que trabaja haciendo bienes. Así es el necio que trabaja haciendo dinero, acumulando bienes, que trabaja como burro, pero no trabaja para Dios, que no andan en el camino de Dios y que mueren sin Dios. Esas personas van a ser juzgados, y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque anduvieron en el pecado, porque anduvieron en caminos torcidos, porque hicieron lo malo, porque anduvieron en la fornicación, porque robaron, porque mataron, porque mintieron, porque nunca se arrepintieron de su vida pasada, nunca aceptaron a Cristo como su Salvador. Y el tiempo no les dio oportunidad para arrepentirse, y el tiempo no les dio oportunidad para aceptar a Cristo Jesús. Por eso, hoy, busca a Dios, acepta a Cristo como tu Salvador y serás salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.